Hemos estado hablando acerca del existencialismo, ¿no? Ya, entonces hoy vamos a hablar de otro tema. Hoy vamos a hablar de la denominada filosofía analítica, que tiene como representante a un filósofo llamado Ludwig Wittgenstein, ¿ya? Me van a disculpar un poquito por una cuestión de orden. Si apago la cámara es porque me voy a sonar mi nariz, ¿ya? Porque, no sé, estoy poquitito resfriadito, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero no tanto tampoco, pero sí estoy un poquito mal. Pero sí, no hay problema. Entonces, la filosofía analítica es aquel movimiento que afirma que la filosofía es análisis del lenguaje. Para ello, para entender eso del análisis del lenguaje, vamos a conversar sobre una cosita que les quiero presentar, ¿ya? Que lo he estado buscando y me vas a ayudar, ¿ya? Vamos a comparar dos cosas, dos videos, ¿de acuerdo? Ya, a ver. Vamos a ponerlo, ¿ya? Vamos a ver. También vamos saludando, ¿no? A los compañeros. Wittgenstein sostenía que la filosofía no es un conocimiento, sino es una forma de conocer la realidad tampoco, ¿no? Sino simplemente es... vamos a ver esto, ¿ya? Ya. Unos videitos, ¿de acuerdo? Ya. Ya. Ya, perfecto. Ya. Listo. Bien, vamos a ponerlo primero, ¿ya? Para que me comentes y qué opinas, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tiene que ver con Wittgenstein. Veamos, ¿ya? Vamos con el primer caso. Bueno, vamos a ver esto, ¿ya? Me dices qué opinas. La periodista Mabel Huertas causó revuelo en las redes sociales al denunciar por acoso a un trabajador de la empresa ProMart, quien era encargado de responder vía chat por el servicio de delivery de la empresa. La conductora de televisión expresó su indignación al contar que el hombre le dijo que tenía unos ojos hermosos sin su consentimiento, por lo que consideró que se trataba de acoso. Lo denuncio porque no habré sido la única, y es una responsabilidad denunciar este tipo de cosas. Uno confía sus datos para el reparto, no para esto, escribió Mabel Huertas en Twitter. La empresa de accesorios para el hogar se pronunció en respuesta a la denuncia de la periodista. Allí confirmó que el sujeto sería despedido debido a que rechaza todo tipo de actos de violencia y acoso. Hemos retirado al proveedor de nuestro servicio de entrega y nos estamos asegurando que eso no vuelva a pasar. Fue el mensaje de ProMart. Hubo usuarios que la respaldaron. Ese es el primer caso, ¿no? Entonces, una periodista... La periodista Mabel Huertas causó revuelo en las redes sociales al denunciar por acoso a un trabajador de la empresa ProMart, quien era encargado de responder vía chat por el servicio de delivery de la empresa. La conductora de televisión expresó su indignación al contar que el hombre le dijo que tenía unos ojos hermosos sin su consentimiento, por lo que consideró que se trataba de acoso. Lo denuncio porque no habré sido la única, y es una responsabilidad denunciar este tipo de cosas. Uno confía sus datos para el reparto, no para esto, escribió Mabel Huertas en Twitter. La empresa de accesorios para el hogar se pronunció en respuesta a la denuncia de la periodista. Bueno, Por lo que sabes que, claro, alguien puede decir, ¿por qué tú llamas eso acoso?
¿no? Tendrá su razón. Como quizás para otra persona, esto no es un acoso, sino un halago, ¿no? Decirte que tienes bonitos ojos es un halago. ¿Tú cómo lo ves, a ver? ¿Cómo ves esto? O sea, yo veo como una intento de declaración, pero la señora tomó muy mal y hizo el problema. ¿Es un acoso? O sea, fue un intento de declaración, no fue una cosa desde mi punto de vista. Eh, O sea, ¿Sabes qué diría? fue defectuoso, de verdad. No lo sé, te estoy preguntando. Por ejemplo, había un filósofo llamado Wittgenstein, que justamente estamos viendo ahora, ¿no? Se llamó así, Ludwig Wittgenstein. Él. Wittgenstein tiene una sentencia. Wittgenstein decía, los límites del lenguaje son los límites del mundo. Mira. Y eso explica esto. Esto, a ver, si tú lo entiendes bien como chico que eres muy inteligente, de hecho entiendes esto rápido. ¿Sabes por qué esta chica, esta periodista llama esto acoso? Diría Wittgenstein. ¿Sabes por qué ella llama acoso a esto? Porque como dice Wittgenstein, los límites de su lenguaje son los límites de su mundo. A ver, ¿y cómo entiendes eso? A ver, te pongo otro caso para que lo entiendas mejor, mira. O sea, ella no le llama esto halago, sino acoso. Porque, repito, los límites de su lenguaje son los límites de su mundo. De repente tú a esto no le llamas acoso, le llamas halago. No sé, de repente. Porque los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Pongamos otro caso, mira. Este es un videoclip muy conocido. Que escuchaba tu mamá, tu papá, creo. Pero es Viva Casa, así. Ok, ¿qué es lo que quieres? Ay, un miche de chocolate. Bien, ¿no quieres engordar? ¿Ah? No. Suave. Muy bien. Sí, qué bien. Gracias. Muy bien. Qué bárbaro. ¡Ey! Bueno, es bastante obvio, ¿no? O sea, a esta chica le gusta que hagan eso. ¿No es cierto? Está contenta. Y no le está diciendo qué bonitos ojos, ¿sabes? Está haciendo, los muchachos están siendo más sugerentes todavía, como te das cuenta, ¿no? Sí, qué bien. ¿No es cierto? No solo están silbando, Gracias. Muy bien. y a ella le gusta. Entonces, no creo que... ¿Tú crees que esta ¡Ey! chica está pensando en me está acosando? Te pregunto. ¿Cómo lo está tomando ella? ¿Cómo lo está tomando esta muchacha? Halago. ¿Cómo lo está tomando? Como algo bueno, como algo halagador, ¿no? Algo que le gusta, se nota claramente, sus gestos, ¿no? Le gusta que le hagan eso, como un halago. Entonces viene otra vez el autor, viene el filósofo Wittgenstein, que estamos hablando, y Wittgenstein diría, ¿no? ¿Por qué esta chica ve esos gestos, esas expresiones como un halago y no como un acoso? Y otra vez lanzaría esta respuesta, ¿verdad? Porque los límites de su lenguaje son los límites de su mundo. Ahora sí lo has entendido, ¿no?
¿O todavía te falta más? ¿Entendiste? Lo que pasa es que Wittgenstein considera que, a ver, si es que estás entendiendo, pues respóndeme. Entonces, para Wittgenstein, ¿quién determina quién? ¿La realidad determina el lenguaje o el lenguaje determina la realidad? El lenguaje de la realidad. El lenguaje determina la realidad. Claro, el lenguaje determina la realidad. Si tú te das cuenta, diría este autor Wittgenstein, todo lo que llamas realidad, todo está determinado por el lenguaje. Sí, claro. Pared, profesor, academia, Monex, mesa, computadora, tablet. O sea, el ser humano significa todo, le da nombre a todo. Entonces, si tú te das cuenta, los seres humanos estamos como atrapados en el lenguaje. De ahí que el interés de este autor por el lenguaje, pues. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna cuestión sobre el acoso, esas cosas que hemos estado hablando? ¿Quieres preguntarme algo? Otra. Caso 2. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tengo otro caso. ¿Ya? Una vez creo que hablamos de esto, pero lo voy a volver a repetir. ¿A mí? No, para nada, pues obvio. Precisamente entonces viene el debate, ¿no? Una chica, como esta periodista, le llama acoso a eso, ¿no? Es decir, qué bonitos ojos tienes. Entonces, ella lo toma como acoso, ¿ok? Entonces, porque así su mundo está determinado por su lenguaje. La pregunta sería, ¿y quién determina el lenguaje, no? ¿Quién impone esos calificativos? ¿De dónde han sacado eso, no? ¿De dónde han sacado eso? Entonces, vamos a ver de nuevo, ¿ya? Vamos a poner otro caso, ¿ya? Otro caso. Ahora, pero a partir de ahí, mejor sigamos con caso B, caso B. Caso B, ¿ya? Pongamos otro tema. Vamos a hacer un poco más descriptivo el asunto, ¿ya? Por ejemplo, tú tienes acá vamos a poner imágenes, ¿ya? Ya. Por ejemplo, profesor, tú tienes acá esto. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a poner esto acá. Ya está. Listo. ¿Está bien? Ya está. Y, profesor, tienes acá a dos grupos de personas, o dos personas. Una mujer, pañuelo verde, las feministas, ¿no? Digamos esta chica que está por acá. Esta chica. ¿Ya? Lo vamos a poner en cuadro de texto para que no se pueda mover. ¿De acuerdo? Por programa. Acá. ¿De acuerdo? Ya. Ahí está. Listo. Ahora, profesor, ponemos acá otro cuadro de texto. Y acá vamos a poner, acá al costadito, vamos a poner mujer, pañuelo celeste. Celeste. ¿Sabes los significados de esto, no? No, muy bien. Por ejemplo, esta chica de acá, ¿no? Ahí está. Ahí está. Muy bien. Vamos por acá y ponemos por acá. ¿Ya? Ahora. Muy bien. Ahora. ¿Sabes, profesor? ¿Sabes que cada chica que ves acá va a llamar a este objeto de una manera diferente? ¿No es cierto o no? Por ejemplo, ponemos más abajito, querido Luis. Por ejemplo, esta chica, la primera, la que está a la izquierda, va a llamar a este objeto
montón de células. Células. ¿De acuerdo? Es un montón de células. Como un barro que nos sale en la cara. ¿Está bien? Ya. Ahora, sabrás, profesor, que esta chica que está acá a la derecha va a llamar al objeto es un bebé no nacido. ¿Está bien? O sea, profesor, cada persona va a significar al objeto de distinta manera. Y de seguro, cada persona tendrá su porqué, ¿no? O sea, ¿por qué tú dices, señorita Pañuelo Verde, que es un montón de células? Y te va a decir por qué, por esta razón, etc. ¿De acuerdo? Ahora, dar esas razones no son para nada una cuestión filosófica. Igual, si le pregunto a esta chica, ¿por qué tú dices que es un bebé no nacido? Pues también, profesor, va a decir sus razones, ¿no? Sus motivos por lo que es un bebé no nacido. Pero eso no es filosofía, solamente son posiciones, digamos, sociales frente a algo. De nuevo viene el filósofo Wittgenstein, que hemos estado hablando a él, ¿cierto? Y como ya lo sabes, Wittgenstein parte por algo, ¿no? Él dice, esta chica ve a este objeto como un montón de células, más no como un niño, porque los límites de su lenguaje son los límites de su mundo. Lo mismo con ella. Ella ve a este objeto como un niño, más no como un simple montón de células, porque los límites de su lenguaje son los límites de su mundo. ¿Está bien? Entonces, si es así, si los límites son los límites de su mundo, entonces, digámoslo de forma muy coloquial, si los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, entonces, si mi lenguaje es cuadrado, mi mundo ¿cómo va a ser? Cuadrado. 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 Claro. Si mi lenguaje es cuadrado, mi mundo es cuadrado. Claro, lo más lógico, ¿no? Si mi lenguaje es circular, mi mundo también va a ser, pues, circular. ¿No es así? Si mi lenguaje es triangular, mi mundo es triangular. Entonces, si es así, ¿qué relación hay entre lenguaje y mundo? Una relación de oposición, de equivalencia, de contradicción. Equivalencia. Equivalencia. Por tanto, se llega a una conclusión. Que entre lenguaje y mundo hay una suerte de equivalencia, profesor. No de igualdad, ¿no? El lenguaje no es igual al mundo, obviamente, pero sí de equivalencia. Claro, el lenguaje concuerda con el mundo. Por tanto, si el lenguaje es equivalente al mundo, entonces, ¿qué hace el lenguaje? Si es equivalente, ¿no? Si el lenguaje es cuadrado, el mundo es cuadrado. Si el lenguaje es circular, el mundo es circular. ¿No es así? Entonces, profesor, podemos afirmar que el lenguaje, ¿qué es lo que hace con el mundo? ¿Le soluciona problemas o lo representa fielmente? Representa. Lo Lo representa. representa. Claro, entonces, por tanto, claro, otro por tanto, el lenguaje refleja fielmente al mundo, como si fuera una fotografía. Claro, como si fuera una fotografía. ¿Está bien? Eso es básicamente lo que plantea Wittgenstein. Ahora, pero hay una cuestión más. Entonces, si el lenguaje refleja el mundo como si fuera una fotografía, entonces podemos establecer una distinción. ¿Ya? Establecemos una distinción. Por ejemplo, pongamos algunos enunciados. Por ejemplo, tenemos el enunciado de la oración: Lima es capital del Perú. ¿Está bien? El polo de Bonex es amarillo. Castillo
es presidente, es el actual presidente. Dios es todopoderoso. Los ángeles celestiales bailan reggaetón. Lima es una bella ciudad. Mira, si el lenguaje refleja el mundo como si fuera una fotografía, entonces, ¿cuál de estas oraciones, de estas 6 oraciones, son oraciones que reflejan al mundo como si fuera una fotografía? Por ejemplo, ¿la primera refleja el mundo o no? ¿Te ayudó, Marjorie? Sí lo refleja, describe, lo refleja. Esta oración refleja el mundo, como una foto. La oración Lima es capital del Perú, refleja el mundo, refleja un hecho. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, sí, porque esta oración, profesor, corresponde con un hecho. El pueblo de Mones es amarillo. ¿Refleja el mundo como si fuera una foto o no? Sí. Claro. Corresponde con un hecho. Castillo es el actual presidente. Sí. Corresponde con un hecho. Lima es una bella ciudad. Vamos. También. No. Compáralo, pues. Tú mismo descubres el aprendizaje. ¿Te das cuenta por qué la primera sí y la cuarta no? ¿No te percatas? Ahora sí, Pablo, ¿lo estás mirando bien o no? Claro, es una valoración personal. Es una valoración personal si quieres así. ¿Ya? Dios es poderoso, ¿corresponde con un hecho? No. Los ángeles celestiales van a reggaetón. Tampoco. ¿Está bien? ¿Cuál, entonces? A ver, ponémosle números para hacerlo más ordenado. ¿Cuál de estas oraciones, de estas 6 oraciones, dímelo en los números? ¿Cuál de estas 6 oraciones son oraciones que poseen sentido? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, ¿cuáles poseen sentido? A ver, ¿cuál crees tú que poseen sentido? Vamos, hazlo tú solo. Las que 1, corresponden 2, con un 1, hecho. 2, 3. Las 3 primeras. No respondes con preguntas, ¿ya? Las 3 primeras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La 1, la 2 y la 3. Claro, 1, esta 2, 3. posee sentido. Esta posee sentido. Y esta de acá, posee sentido. Obviamente esta de acá, la cuarta, no posee sentido. La quinta, profesor, no posee sentido. Y la sexta, no posee sentido. ¿Está bien? Ya. Ahora yo te pregunto, estas oraciones que poseen sentido, ¿dónde lo pondrías mayormente? A ver, las que poseen sentido. Las voy a pintar de rojito. Estas oraciones que poseen sentido son oraciones que corresponden con un hecho, que reflejan al mundo. Son oraciones que lo ubicaríamos dentro de la ciencia o dentro de la metafísica. ¿Dónde lo ubicaríamos estas oraciones? Pensando, pues, para eso esto no es un concurso de adivinanza, es un concurso de lógica. ¿Ya? Estas oraciones, ¿dónde las pondríamos? ¿Dentro de la ciencia o dentro de la metafísica? Estas oraciones. ¿Qué crees, pues? Lima es capital del Perú, Castillo es el actual presidente. ¿Son oraciones de la ciencia o la metafísica? Ciencia. Es tan difícil, maestrazo, es de la ciencia. ¿Cómo se te ocurre que vas a decir Castillo es el actual presidente, es un enunciado metafísico? Metafísico es cuando ya pasa de lo real. Hemos estado hablando, yo un manual, estoy llevando varias semanas, y no, en ese punto si no te puedes equivocar, pues hijo. Tienes que ser lógico. No es un concurso de adivinanza, no es un concurso de memoria. Es lógica. No puede ser metafísica, profe. No me suena metafísica decir que Pedro Castillo es el presidente del Perú.
Has estado llevando varias semanas en un anual y no tienes la idea de que Pedro Castillo, presidente del Perú, va a hacer metafísica. Maestrazo. Entonces, profesor, las oraciones que poseen sentido son oraciones parte de la ¿qué? Ciencia. A ver, y las oraciones que no poseen sentido, vamos, son oraciones ¿de qué? A ver, Metafísica. ahora sí, pues, ahora sí. Metafísica. De la meta, claro, pues, maestro, ahora sí. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, si tú te das cuenta, mira, y es más, estas oraciones que no poseen, lo voy a repasar, no te preocupes. Estas oraciones que no poseen sentido las vamos a pintar de azul, ¿de acuerdo? Entonces, las oraciones que poseen sentido son parte de la ciencia. Vamos a pintarlo de rojo. Las oraciones que no poseen sentido son parte de la metafísica y lo vamos a pintar de azul. Entonces, si tú te das cuenta, hemos hecho algo acá. Hemos hecho una actividad de ¿qué? De reunión de oraciones o de distinción de oraciones. A ver, vamos. ¿Qué hemos hecho acá? Eso, hemos hecho una reunión Distinción. de oraciones. Distinción de oraciones. Entre oraciones que poseen sentido y son parte de la ciencia y oraciones que no poseen sentido y son oraciones de la metafísica. Y cuando uno hace una distinción de oraciones, ¿qué estamos haciendo? Al hacer una distinción, ¿estamos haciendo una síntesis o un análisis? Análisis. Vamos. Análisis. Análisis. Claro. Análisis. Distinguir es analizar. Y cuando hacemos una distinción de oraciones, ¿qué análisis estamos haciendo? Distinción de oraciones, ¿análisis de los hechos o análisis del lenguaje? Del lenguaje. Si es distinción de oraciones, estamos haciendo un análisis del lenguaje. Y precisamente, profesor, en eso consiste la... ¿Qué dice ahí? Filosofía. Para el autor que hemos estado viendo durante esta mañana y que se llama el autor. ¿Cómo se llama el autor? Vamos a repasarlo, ¿verdad? Vamos a repasarlo. Copiamos y pegamos por acá. ¿Ya? Vamos a ver su fotito alucinante del tío Wittgenstein. ¿Ya? Ya, mira. A ver, profesor. Ya. Primer punto, profesor. ¿Ya? Primer punto. A ver. Ahí está el tío Wittgenstein. ¿De acuerdo o no? Ahí está. No vamos a meter a Wittgenstein con esta gente. Bien. Ahí está. Qué bacán. ¿De acuerdo o no? Vamos a poner igualito el tamaño, que profe. Acá, toditito por el 20. Vamos por el 18, para eso no tan grande. Ahí está. Sí, 14. Ahí está. Bien. Profesor, primero, ¿cómo se llama el filósofo? ¿Se llamó? Luego hacemos la pizarra, no te preocupes. Quiero que aprendas así para que hacerlo más rápido. Ludwig Wittgenstein. ¿Ya? Wittgenstein. ¿Ya? Muy bien. A ver, luce, profesor. Lúcete, lúcete. A ver. Para Wittgenstein, profesor, ¿qué cosa es la filosofía? Acá lo dice, mira lo que estoy marcando. ¿Qué es la filosofía para Wittgenstein? El análisis del lenguaje. Es un análisis del lenguaje. Claro, muy bien. La filosofía es análisis del lenguaje. ¿De acuerdo o no? Análisis del lenguaje. Es lo primero que debes saber. Profesor, ¿qué cosa es analizar? Analizar es reunir o distinguir. Distinguir. Y cuando hablamos de analizar el lenguaje, lo que está diciendo Wittgenstein que la filosofía es una actividad de distinguir ¿qué? ¿Hechos o de oraciones? Oraciones. Para empezar. Oraciones. Muy bien. Veamos. Oraciones con, mira lo que estoy marcando. Oraciones Con sentido. de oraciones sin sentido. muy bien. Oraciones con sentido y sin sentido. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí o no? Muy bien. Ahora, en un primer momento, el autor Wittgenstein, en realidad su pensamiento tiene dos partes, ¿ya? Vamos a poner así. Primera parte de su pensamiento. Número 1 voy a poner.
En un primer momento, Wittgenstein creía, lo que hemos hablado sobre las feministas, estas cosas de acá. En un primer momento, Wittgenstein suponía que el lenguaje soluciona problemas o es una fotografía del mundo. Fotografía. Es una fotografía del mundo. Fotografía. Claro, muy bien. En un primer momento, primera parte, voy a poner para no confundir. Primera parte. Wittgenstein supuso que el lenguaje, claro, representa al mundo como si fuera una fotografía. Como si fuera una fotografía. ¿De acuerdo o no? Fotografía. De tal manera, si el lenguaje representa al mundo como si fuera una foto, esta teoría, ¿cómo crees que se llama? A ver, se llama teoría, mira el nombre que le voy a poner, figurativa o teoría instrumentalista. Figurativo. Figurativa. Teoría figurativa acerca del lenguaje. Claro, muy bien, teoría figurativa del lenguaje. Ahora, entonces, Wittgenstein creía en un primer momento que el lenguaje es como una foto de los hechos. Entonces, si es así, ahora sí te toca a ti. Si es así, por tanto, los límites, ¿cómo era? Del lenguaje, esa frase bien chévere, ¿no? Son Los límites del mundo. de mi mundo. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Claro, tiene sentido, ¿no? Ahora, entonces, profesor, los límites de mi lenguaje. Me disculpan acá ratito porque estoy resfriadito. Y no se ve bien porque me estoy sonando la nariz delante de ustedes, ¿no? Por eso que apago la cámara, así que no te preocupes. ¿Ya? Bien. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿De acuerdo? Entonces, si es así, profesor, y mira esto, ¿ah? Entonces, si es así, una oración posee sentido, si qué. A ver, sí, mira acá. Una oración como el IMES Capital del Perú. Posee sentido. Corresponde con un hecho. Claro, si corresponde con un hecho. Y al corresponder con un hecho, esa oración es parte de ¿qué? ¿De la ciencia? De la De la ciencia. La ciencia. Claro, muy bien, muy bien. Es parte de la ciencia. Entonces, una oración no posee sentido si no corresponde con un hecho. ¿Y es parte de qué? De la De la metafísica. metafísica. Muy bien. Es parte de la metafísica. ¿Está bien? Ya. Entonces, acá tienes varios ejemplos. Entonces, si a cada oración con sentido claro le corresponde un hecho, ¿no es cierto? Haz una lógica, haz una matemática en tu cabeza. Si el mundo tuviera 1000 hechos, ¿cuántas oraciones con sentido tendría que haber? 1000. 1000 hechos. 1000. Si el mundo tuviera 5000 hechos, tendría que haber 5000. 1000 oraciones con sentido. Por tanto, lúcete, la cantidad total de oraciones con sentido es igual a ¿qué? A los hechos. Cantidad de hechos. A la cantidad total de hechos. Claro. Significa entonces, por tanto final, entre lenguaje, ¿te acuerdas? ¿Esto? ¿Te acuerdas de esto? Entre lenguaje y mundo, ¿qué hay? Equivalencia. Una equivalencia. Equivalencia. Se le llama así. Y mira, ¿qué dice acá? Isomorfismo. ¿Qué dice ahí? Lo acabo de escribir clarito, ¿no? Hay un igualdad. Isomorfismo. Significa igualdad. Igualdad de forma, exacto. Igualdad de forma. ¿Igualdad de forma entre quién, profesor? Yo lo he dicho como 3 veces, pues. Entre el El lenguaje. lenguaje y el mundo. Y el mundo. Claro. Cuando Wittgenstein habla de lenguaje, obviamente se está refiriendo al lenguaje no de la metafísica,
sino al lenguaje de quién? La De ciencia. la Ciencia. Claro, muy bien, de la ciencia. En particular de la ciencia natural. La ciencia. Entonces, Wittgenstein considera que lo que se puede decir con claridad se puede decir bajo los términos de la Ciencia. De la ciencia. De la ciencia. Pero la filosofía, a todo este rollo, si la filosofía hace una tarea de distinción, mira, distingue, ¿no? Esto es científico, esto es metafísico. Esto es científico, esto es metafísico. Esto es científico, esto es metafísico. Entonces, si la filosofía lo que hace es precisamente esa tarea de distinción, entonces, ¿la metafísica será también una ciencia? No. 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 Perdón, ¿la filosofía será una ciencia? No. 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 La filosofía no es una ciencia. La filosofía no es una ciencia. No, no lo es, pues. Porque lo que hace la filosofía, ¿qué es? ¿Informar o establecer una distinción? Establecer una Establecer una Hacer distinción. una distinción. ¿Quién es el que informa acá? ¿La filosofía, la ciencia o la metafísica? La Ciencia. distinción. Ciencia. Entonces, si la filosofía no informa y solo distingue oraciones, ¿la filosofía es una ciencia? No. 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 Entonces, si no es ciencia, ¿qué es la filosofía? Vamos al principio. ¿Qué es la filosofía? El análisis del lenguaje. Análisis del lenguaje. Análisis del lenguaje. Establece una Distinción. Una distinción Oraciones. de oraciones con sentido y sin sentido. de oraciones. Sentido. Sin sentido. Esa es la idea. ¿Ya? Vamos de nuevo, ¿ya? Deja aprender, maestrazo. Es muy fácil. Es muy fácil. A ver, primero, ¿cómo se llama el autor? Ludwig. Ludwig. Ludwig Ponle amor, Wittgenstein. ponle amor, ponle amor. Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein. Espera ese repaso para recién aprender, pues eso sí da cólera. ¿Ya? Tienes que estudiar desde ahora. Y si no entiendes nada, dímelo, con confianza. No, profesor, no entendí ni jota. Normal, yo no me amargo. Yo amargo cuando no me dices nada, eso sí. ¿Ya? Así que aprende, maestro. Aprovecha tu tiempo, aprovecha la oportunidad que dan tus papis de pagarte la academia. ¿Ya? Por eso todo eso. Wittgenstein. ¿Ya? Vamos con Wittgenstein. Es alucinante ese tío. Wittgenstein tiene una frase que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Cuál es la frase famosa de Wittgenstein? Lo pinto de azul si quieres. Los límites del lenguaje son los límites del Lenguaje mundo. son los límites del lenguaje. Eso explica muchas cosas. Muchas cosas esa frase. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Por ejemplo, hablemos otras cosas. Por ejemplo, los feminicidios. ¿Ya? Los feminicidios. Un señor mata a su esposa en la cocina de su casa. Viene, no sé, X persona, y yo llamo a esa X persona, llama a eso feminicidio. ¿Por qué le llama feminicidio? Porque Wittgenstein diría que los límites de su lenguaje son los límites de su mundo. Como esa persona tiene en su cabeza la idea de que cuando un hombre mata a una mujer es feminicidio, es algo recontra grave, más grave que un homicidio normal, entonces tiene ese calificativo. Pero viene otra persona, una persona y llama a eso homicidio, nada más, no feminicidio. Y lo mismo, ¿por qué llama homicidio y no feminicidio? Porque los límites de su lenguaje son los límites de su mundo. Y eso tiene muchas implicancias de carácter del derecho, de todo. ¿Entiendes? ¿Ya? A ver, Edson nos ha hecho un comentario y yo, como lo dije al principio, creo que lo dije desde la semana pasada, todo comentario que tienen que hacerlo no en privado. ¿Ya? ¿Entiendes? Eso es una regla de juego en la clase. Los comentarios tienen que hacerse en público porque no puedo comentar algo privado, puesto que tus compañeros no van a entender que estamos hablando. Eso ya quede con regla. ¿De acuerdo? ¿No? Ya. Ahora, todos están leyendo lo que acaba de escribir Edson. Yo te pregunto, Edson, ¿eres capaz de cuestionar lo que sacas de un diccionario? ¿O de algo que te han dicho? Te estoy preguntando, hijo. Ya, entonces es lo que estamos haciendo.
¿Me entiendes o no? La filosofía precisamente en eso consiste su valor. No en agarrar una definición por ahí, porque me lo dijo alguien o lo dice el diccionario, y ya, eso es la verdad. ¿Me entiendes o no? Claro. Entonces, Wittgenstein es filósofo. Y Wittgenstein como filósofo te diría, Edson, ¿y tú cómo sabes que eso es verdad? Porque tú lo has dicho. Si tú te das cuenta, justamente vamos a lo que yo planteo, pues los límites de tu lenguaje, Edson, son los límites de tu mundo. Tú ves al acto de matar a un hombre o una mujer como un feminicidio simplemente porque ese es tu lenguaje. ¿Me entiendes o no? Es tu lenguaje, así de simple. Como otros tienen otro lenguaje y lo ven de otra manera, ¿no? Así de simple. Los límites, mira a tu alrededor nada más. Mira a tu alrededor y tú ves en tu casita, pues, ¿no? Tu familia, tu mamita, tu papito. ¿Quién está en casa? Pues, ¿no? Tu perrito, ya. Todo lo que está a tu alrededor, tú le pones nombre o no. ¿No es cierto? Nombre, nombre. Por ejemplo, digamos, yo estoy en mi casa, no le estoy ahorita, pero digamos, estoy en mi casa y tengo mi perrito. Entonces, yo a mi perrito le llamo hijito. Hijito. Entonces, como le llamo hijito, es mi hijito. ¿Se entiende? Como le llamo hijito, es mi hijito. Quizás otra persona le llama al perrito, le llama, no sé, mascota. Ya. Entonces, al llamarle mascota, es mascota. O sea, el lenguaje determina lo que es. Se parece mucho, ¿sabes a qué esto? Se parece mucho, por ejemplo, cuando tú forras un cuaderno. ¿Te acuerdas en el colegio? Forrabas tu cuaderno, ¿no? Entonces, cuando tú forrabas tu cuaderno, le ponías una etiqueta, ¿no? La etiqueta para el cuaderno de matemática. O sea, cuando a ese cuaderno tú le ponías la etiqueta de matemática, el nombre matemática, hacías que el cuaderno sea de matemática. O sea, como que la etiqueta determinó lo que es el cuaderno. Si tú a ese cuaderno le hubieses puesto la etiqueta de religión, curso de religión, entonces el cuaderno se hace de religión. Es como que el nombre determina la cosa. ¿No te has percatado de ese detalle, no? El nombre determina la cosa. Es una cosa bien interesante. Entonces, el lenguaje, querido Smith, el lenguaje es aquella facultad que hace que nosotros tengamos un mundo. No, el lenguaje no es solo una imagen mental, querido Smith. Para Wittgenstein, el lenguaje es todo lo que tú ves a tu alrededor. Todo lo que tú ves es gracias al lenguaje. Todo. Todo. ¿Estás percatado de ese detalle, no? Y así podemos pasar horas hablando de ese tema. Una fiesta. Yo le puedo llamar fiesta familiar, otro le puede llamar pérdida de tiempo. ¿Entiendes o no? Entonces, como yo le llamo fiesta familiar, una sana fiesta familiar, entonces es así, es una sana fiesta familiar. Porque los límites de mi lenguaje son límites de mi mundo, pues, maestro. En cambio, otro puede decir pérdida de tiempo. Como es una pérdida, como él le llama pérdida de tiempo, entonces es una pérdida de tiempo. Claro, muy bien, Alonso. Según Wittgenstein, si mi lenguaje cambia, mi mundo cambia. Efectivamente, querido Alfonso Rodrigo. Claro. Entonces nuestro amigo Carlos dice, ¿no? El hombre le gusta nombrar cosas para, no solo para diferenciarlo. El hombre le nombra cosas para crear una realidad, estimado. ¿Entiendes? Crear una realidad. No es solo para diferenciarlos. No solo para decir, esta es una mesa, esta es una silla, y nada más, no. Mira las implicancias que estamos hablando. Hemos hablado sobre los feminicidios, estamos hablando sobre los piropos, sobre los halagos o los acosos. Que uno llama halago, otro llama acoso, ¿sí o no? Entonces no es solamente una simple diferenciación. ¿O no es cierto? Porque mira la implicancia. Esta chica, esta periodista, ¿no es cierto? Esta periodista hizo que despidiera al repartidor de Promart. O sea, tiene implicancias muy grandes, ¿no? Perdió su trabajo, el muchacho, porque ella ve a esa palabra como acoso. Entonces, a partir de su realidad, hizo que el otro pierda su trabajo. ¿Entiendes? O sea, no solamente, entonces, el lenguaje no es solamente para ponerle nombres y nada más.
El lenguaje es algo más, dice Wittgenstein, es la misma realidad. Ya, pero eso, miren, estimados colegas, eso es, digamos, la primera parte de su pensamiento. En realidad, Wittgenstein tiene dos partes, como te das cuenta, ¿no? En la primera parte, el lenguaje representa al mundo como si fuera una fotografía. Eso se llama la teoría figurativa del lenguaje. ¿No es cierto? Ya. ¿Listo? De ahí te cuento por qué habla eso, pero vamos primero con su filosofía y luego te hablo un poco más de su contexto. ¿Ya? Pero luego, Wittgenstein cambia de opinión y parte, ahora elaboramos su segunda parte de su pensamiento. Segunda parte, lo que se llama el segundo Wittgenstein, que dice que el lenguaje busca solucionar problemas. Es parecido a una caja de herramientas. Esto se llama, profesor, la teoría, ¿cómo crees que se llama? A ver, ¿teoría figurativa o teoría pragmática del lenguaje? Pragmática. Pragmática. Teoría pragmática del lenguaje. La teoría pragmática del lenguaje. Volvamos a al ejemplo de los pañuelitos. Mira. Ahora, pero luego el señor Wittgenstein cambia de opinión. Cambia de opinión. Estas chicas, cuando le llaman, en este caso, montón de células, y cuando ella le llama bebé no nacido, ellas creen, como cualquiera, como yo, como cualquier persona, que con eso están diciendo la verdad, ¿no? Inclusive la muchacha que está acá apela pues a cuestiones científicas, lo dice el médico tal, lo dice el psicólogo tal, lo dice etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente sus expresiones no son filosóficas. Solamente son sacadas del sentido común, pues de lo que investigo hoy. Entonces, no te olvides, ¿ya? Cuando te enseñan biología, por ejemplo, tu profesor de biología dice, chicos, hoy vamos a hablar acerca de las células. Entonces, las células tienen características, núcleo, membrana, mitocondrias, etcétera, ¿no? Entonces tú copias y por eso te pone un dibujo bien bacán, una imagen bien chévere. Entonces todos, el profesor y tú, consideran de que ese dibujo y eso, lo que te dice el profe, es una verdad, o sea, algo que refleja la cosa. Pero el filósofo Wittgenstein, como es filósofo, y va más allá del sentido común, pues lo analiza con más cuidado, pues. Y él dice que no es así. No. Wittgenstein dice lo siguiente ahora. Mira cómo cambia de opinión, totalmente, cambia de punto de vista. Él dice, lo que sucede es que esta chica tiene un objetivo. Sí, esta muchacha y esta chica, la que está a la derecha, las dos, tienen un objetivo. Claro que objetivo. A ver, yo te pregunto, siguiendo con esta controversia que estamos hablando. Cuando la muchacha, creo que eso tú lo sabes, maestro. Cuando la muchacha está marchando y diciendo eso, lo que ves ahí, la muchacha de pañuelo verde. ¿Qué busca la chica de pañuelo verde? Ella busca algo. ¿Te ayudo? Ella tiene un propósito. No Legalizar el aborto. Claro. Lo que busca la muchacha pañuelo verde, profesor, es algo. Es legalizar, aprobar, va a poner, aprobar, legalizar, ¿no? Ya está bien. Legalizar el aborto. Es lo que busca ella. ¿Está bien? Entonces, igual, esta chica, la pañuelito celeste, también busca algo. ¿Qué crees que busca? Creo que la pregunta es obvia, ¿no? No legalizar el aborto. Claro, no legalizar el aborto. Entonces, ¿qué estamos hablando, profesor? Lo que estamos hablando, profe, es que tanto esta chica de la izquierda como de la derecha tienen un objetivo, fines, propósitos, metas, ¿ya? Objetivos voy a poner. No, voy a poner propósitos. Propósitos, metas, objetivos. Ahora, para legalizar el aborto, esta chica, pues, hace cosas,
¿No es cierto? Marcha, etcétera, 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 ¿no? Se pinta la cara, se pone a llorar, etcétera. Pero no solamente marcha. La chica utiliza oraciones, como esta. Como esta. Igual, esta chica, para que no se legalice el aborto, utiliza oraciones como esta. Por tanto, dice Wittgenstein, estas oraciones no son reflejo fiel de la cosa. Estas oraciones, Wittgenstein le llama así. Mire esta palabra. Claro. ¿Qué dice ahí que acabo de escribir? Instrumento. Instrumento. O sea, esta chica le llama a esto montón de células porque esta oración, profesor, es un instrumento para que se legalice el aborto, es un medio. Igual, esta señorita llama así al objeto porque esta expresión es un instrumento para no legalizar el aborto. Y lo mismo ocurre en tus clases en la Academia Bones. Exactamente lo mismo diría Wittgenstein ahora. En realidad, lo que te enseña tu maestro, y te decía excelente, de biología, lo vamos a hablar hoy día de las partes de la célula. En realidad, la célula está compuesta de núcleo, membrana, etcétera, no son reflejos de la realidad. Son instrumentos que te permiten a ti que, a ver, termina, legalizar el aborto. Ingresar. Ingresar a la universidad, porque tú tienes un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Ingresar a San Marcos. ¿No es cierto o no? Ya. Ese es tu propósito. Entonces, bajo ese propósito, tú utilizas reglas. Así como utilizas, por ejemplo, normas de convivencia, ¿no es cierto o no? Ya. También utilizas reglas de cómo emplear el lenguaje. Entonces, el lenguaje tiene una visión instrumentalista. Por eso que Wittgenstein considera ahora que el lenguaje es como una caja de herramientas que te permiten solucionar problemas. ¿Tú conoces a alguien que está en la uni o que va a la uni? ¿Que tienes gente, tienes patas, amigos, amigas que van a la uni? Ya, entonces me vas a tener que ayudar porque esto me lo sé más o menos. ¿Ya? Ya, bueno, a muchos acá sí, ya. A ver, ¿alguien sabe? Yo estoy seguro que alguien siempre alguien sabe esto. Yo tengo entendido, estimado colega, yo tengo entendido que existe una suerte de controversia entre San Marcos y la uni, y eso me tienes que ayudar tú, por favor, alguien que me ayude con esto. Una controversia con respecto al número 0, al 0. Luis Estefano se la sabe. Tengo entendido, y corrígeme maestrazo si estoy equivocado, tengo entendido que para la uni el 0 no es un número natural. ¿Es cierto? Ya, entonces, voy a apuntarlo para no olvidarme. Yo soy a veces de mala memoria. Entonces, para la uni, ¿ah? Para la Universidad de Ingeniería, el 0 no es natural, ¿no es cierto? Así estamos de acuerdo, no es natural. No es natural, ¿ok? ¿Sí? ¿Te la sabías esa, no? ¿Te la sabías esa, Luis Estefano? Pero para San Marcos, el 0, muy bien, Luis, es natural. ¿De acuerdo? Ya. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿qué significa eso, profesor? Significa, mira acá Génesis, querida Génesis. Imaginemos que estamos... Ok. Ajá, perfecto, querido compatriota. Excelente. Después ponemos tu ejemplo. Muy pertinente, muy pertinente. Gran maestro. Sigamos eso de la uni. Imaginemos que estamos en un ciclo uni. ¿Ya? Este es un ciclo anual uni, ¿de acuerdo? De la Academia Bones. Entonces, yo soy el profesor de aritmética y te digo, chicos, vamos a empezar nuestra clase, ¿no?
Entonces, esto estamos, si quiero lo pongo así, ¿no? Estamos en un ciclo uni. Ciclo uni. ¿Ya? Ciclo uni. El 0, no te olvides, maestrazo, no pertenece, en términos matemáticos, ¿no? No pertenece a los números naturales, ¿no es cierto? El 0 no pertenece, voy a poner así, es el símbolo de pertenece, ¿no? Ahí está. Este es el pertenece, creo. Ajá. No pertenece a los naturales, ¿no? A n, ¿no es cierto? No, a n. Voy a poner así todo matemático, ¿de acuerdo? Para hacerlo más acá. ¿Ya? No pertenece, profesor, a los números naturales. Voy a poner n matemáticamente, ¿ya? Muy bien. Ahí está. No pertenece a los naturales. ¿Listo? Ya, ese es el ciclo 1. Lo que significa entonces, profesor, que en la uni los matemáticos establecen reglas de cómo entender sus fórmulas. Reglas. Así como cuando tú juegas, estableces reglas. Vamos a jugar, no sé, tal cosa. Ya, primero hacemos tal, reglas, igualito. En la uni los matemáticos establecen reglas. Una regla que establecen los matemáticos es precisamente esto, pues. Que el 0 no es un número natural. Entonces, tú te vas al examen de admisión uni. Examen de admisión uni. ¿No es cierto? ¿No? Postulas a la uni, digamos. Y te ponen una pregunta. La pregunta 25 o 24 de aritmética. Determine la verdad de las siguientes proposiciones. Proposiciones. Y te ponen proposición número 1. Es la clásica de poner examen de admisión, ¿no? Y te ponen exactamente esta fórmula. ¿Cierto o no? Te ponen exactamente esta fórmula. Tu objetivo es ingresar a la uni. ¿Y tú qué vas a poner acá? ¿Verdadero o falso? ¿Qué vas a poner acá? Verdadero. Obvio, verdadero. Y con eso obviamente ingresas a San Marcos, a la uni. Pero ahora, tú te vas, profesor, te metes a un ciclo San Marcos. Ciclo San Marcos. En el ciclo San Marcos, profesor, el 0 pertenece a los naturales. ¿Está bien? Y te vas a tu examen de admisión, San Marcos. Mira cómo cambia la cosa, ¿no? Determina la verdad de las siguientes proposiciones. Entonces, 0 no pertenece a los naturales. ¿Qué vas a poner? Falso. ¿Te das cuenta de la diferencia? Es clarita. Entonces, profesor, el lenguaje, sostiene Wittgenstein, no es tanto un reflejo de las cosas. No, el lenguaje es un instrumento que te permite solucionar problemas. Nada más, solucionar problemas. Las comunidades, en este caso, la comunidad de San Marcos, establece reglas de cómo emplear, pues, la matemática. Esta regla se llama así: juego del lenguaje. La comunidad de matemáticos de la uni también establecen reglas de cómo emplear las operaciones y las fórmulas matemáticas. Esas reglas se llaman juego del lenguaje. Entonces el lenguaje depende de los contextos, pues. Si estás en San Marcos, juegas las reglas de San Marcos, y una regla de San Marcos es esto. Si estás en la uni, juegas otra regla de lenguaje, o otro juego, donde una de esas reglas es esta. Y si te das cuenta, depende del contexto, pues. Entonces, el lenguaje no es, como se pensaba antes, un reflejo de la realidad. No, el lenguaje busca solucionar problemas. Es parecido a una caja de herramientas. ¿Está bien? ¿Hasta ahí todo claro? Te pongo otro ejemplo, ¿ya? Para terminar. Mira, chévere este tema. Te pongo otro ejemplo. Por ejemplo, la oración, el agua hierve a 100 grados. A 100 grados. Es una oración que le encuentras, profesor, en cualquier digamos, libro de CTA, etcétera. Depende de la altitud, claro, al nivel del mar 100, acá en la montaña 89,
En los 7000 metros, 71 grados. Ok, ok. ¿De acuerdo o no? Ya. Profesor, muy bien. Ahora yo te pregunto y con mucho amor. A ver, querida Vania. Esta información de que el agua hierve a 100, 89, 71, dependiendo de la altitud. Con mucho cariño, maestra. Esta oración, esta información, como quieras llamarla, esta información ¿te sirve para que cocines? Te estoy preguntando, hijo. ¿Esta oración te sirve para cocinar? Vania, ¿tú cocinas? Vania, ¿tú cocinas? Ya, entonces si sí cocinas, respóndeme. ¿Esta información te sirve para cocinar? Ya, explícame, ¿cómo es eso que te sirve? A ver, explícame, Luis Estefano. A ver, Vania, explícame. A ver, ¿cómo es eso que te sirve para cocinar? ¿Cocinar qué? ¿Qué cocinas sabiendo que el agua hierve a 100 grados, 71 grados, 82 grados, no sé? A ver, explíquelo. ¿Tú mides con termómetro cuando estás sirviendo agua para hacer tu té, para hacer tu sopa de pollo? Ya, entonces, ya. Te estoy preguntando, Baño. Te lo digo por tercera vez. ¿Ya? Cuando tú estás cocinando, ¿tú empleas la información que el agua hierve a 71 grados a 2000 metros o a 100 grados a nivel del mar? No, maestraza. Entonces, pues, ¿de dónde sacas que sí? O sea, tú estás con tu termómetro. ¿Acaso cuando tu mamá te dice, Vania, fíjate si el agua ha hervido para hacer el lonche? Y tú estás con tu termómetro, a ver, voy a fijarme. Y luego, no, mamá, todavía no hierve, falta 1,8 grados para que hierva. ¿Así hablas? No, no es cierto, no. No, no, nadie habla así. Nadie habla así. Cuando yo estoy cocinando, estoy friendo mi huevo para comer con mi café, no me importa eso. No, ni siquiera lo pienso, o sea, ni siquiera lo imagino. ¿No es cierto? No. Claro, muy bien, muy bien. Milagros, dice, Milagros, ya te he dicho que si quieres comentar algo sea para todos, porque no voy a comentar lo que has escrito. Cuando tú estás, a ver, Vania, vamos a ver, quiero hablar con Vania. A ver, Vania. Cuando tú estás cocinando, ¿cuál es tu objetivo? Vania, cuando tú estás cocinando, ¿cuál es tu objetivo? Lo más obvio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de cocinar? Cuando estás cocinando, estás ayudando a tu mamá cortando el pollo, haciendo el arroz, ya hijita, a ver, cuando estás cocinando, ¿cuál es tu objetivo? Comer. Ah, una respuesta muy cierta. Claro, ¿cómo no? El objetivo es comer rico. Ok. Profesor, obviamente que cuando tú cocinas, empleas ingredientes, ¿no es cierto? El tomate, el arroz, el pollo, etcétera. Ya. La pregunta es, ¿solamente empleas ingredientes? No, te lo digo yo mismo. Empleas lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje empleas? Piensa. Pensemos todos, ayudémonos. ¿Qué tipo de lenguaje empleas cuando estás cocinando? Digamos, yo te ayudo. Una receta, lo que te dice tu mami, lo que sale en el video de YouTube, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué empleas? Lo que tú consideras. Empleas lo que te dice tu mamá. Vamos a decirlo así, ¿o no es cierto? Tu mamá te dice, Vania, fríe el pollo, ¿no es cierto? Hasta aquí nomás, no lo quemes mucho, Vania. ¿No es cierto? Ya, ok. Muy bien. Lo que tú crees, ¿es un lenguaje o no? Sí, es un lenguaje. Ajá, lo que conozco. Ok, es un lenguaje. No, muy bien. Ahora yo te pregunto, querida Vania. Vania, cuando tú estás cocinando, ¿qué oración? Escoge una. Y también ayúdenme ustedes, chicos. Cuando tú estás cocinando, estimado maestro, compañera, ¿qué oración utilizas? ¿Qué oración posee sentido? Te planteo dos y escoge una. La oración, el agua hierve a 100 grados, o la oración, el agua hierve cuando salen burbujas en la olla. ¿Qué oración posee sentido?
El agua hierve cuando sale burbujas del agua. Claro, el agua Burbujas. hierve cuando sale burbujas. ¿Por qué razón? Porque es figurativa. ¿Porque qué? O sea, porque lo puedo, digamos, ver, ¿no? Sí, ¿Ver? porque... Ah, ¿qué? Habla, compañera. ¿Qué ibas a ¿Qué es un decir? hecho? Puedo ver. Se puede observar. Porque te sirve para cocinar. ¿O no? ¿No es Sí. cierto? Profe. Sí. ¿Está bien? Ya. Pero cuando tú al día siguiente, digámoslo así, pues, tú al día siguiente estás en un seminario de química con tu profesor, muy erudito tu profe, y tu profe te habla acerca del agua y sus propiedades, etcétera. ¿Tú crees que ahí en química, en tu seminario de química de Bones, vale decir el agua hierve cuando salen burbujitas? No. No. No, ahí sí no. Ahí no. Por tanto, el sentido que uno determina, la correspondencia con la realidad o el contexto. Escoge una. El contexto. El contexto. Contexto. Claro, muy bien, muy bien. Cuando tú estás en un seminario de química, ¿buscas comer o buscas ingresar a San Marcos? Busca ingresar. Sara San Marcos. Claro, pero cuando estás en la cocina cocinando, ¿buscas? Comer. Por tanto, el sentido de las oraciones lo determina ¿quién? El contexto. El contexto. Los objetivos. La situación. Los objetivos. ¿No es cierto? ¿No? Claro, los objetivos, el contexto. Entonces, ¿qué puedes inferir? Que tanto la oración, el agua hierve cuando sale burbujitas, que empleas cuando estás cocinando, como el agua hierve cuando llega a 100 grados, que lo empleas cuando estás estudiando, son reflejos fieles de la realidad o instrumentos para lograr objetivos. Instrumentos para lograr objetivos. Claro. Y eso lo dice un filósofo que hemos estado hablando hoy día. ¿Cómo se llama ese filósofo? Ludwig. Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein. Muy bien, Wittgenstein. Excelente. Wittgenstein. ¿En su primera parte de su pensamiento o en la segunda parte de su pensamiento? La La segunda. En la segunda parte. Segunda. Donde considera que la filosofía no es un reflejo fiel de la realidad. La filosofía es un instrumento para solucionar problemas. ¿Ah? Muy bien. Vamos a ver esto para que veas el contexto de Wittgenstein y luego lo repasamos todo. ¿Ya? Bien. Lo que quieras, un fin personal, un fin colectivo, lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Pero siempre es para un fin. Claro. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando lo que se habla sobre Castillo? Cuando los medios de comunicación, que es terrorista, que es un corrupto, ¿qué diría Wittgenstein? El segundo Wittgenstein, la segunda parte de su pensamiento. Que todo lo que comunicación hablan de Castillo es ¿para qué? Para vacarlo. Es un instrumento para vacarlo. No es un reflejo fiel, no es que realmente sea así, sino es que simplemente es un instrumento que utilizan los medios mermeleros para sacar a Castillo. Eso es todo. Pero, ojo, pero el primer Wittgenstein sí pensaba de que esas oraciones reflejan al mundo como una fotografía. El primero, pero el segundo no. El segundo Wittgenstein dice, no, lo que hablan de Castillo es solamente para vacarlo. Ajá. Bien, quiero que veas esto. Es un video recontra alucinante, espero que te guste. Si no se escucha, me lo dices.
Te voy a contar un cuento, ojalá te quede en la memoria. Esto pasó en realidad, algunos le llaman historia. Europa siglo XX, un desastre mundial. Empezaba la primera guerra de carácter global. En todas partes del continente había de guerra un buque. La gota que rebasó el vaso fue la muerte del archiduque. Antes había competencia imperialista, alianza, paz armada y carrera armamenticia. Desataba el combate, atacaba la triple alianza. Alemania, Austria, Hungría e Italia que avanza. Pero a la triple entente no le venían con patrañas. Francia, Rusia, USA y de frente Gran Bretaña. Ocurrió en dos momentos, habían dos opciones: guerra de movimientos y guerra de posiciones. Batallas en Oriente, en el mar y el Occidente. En Oriente Medio y el frente balcánico era muy potente. Finalmente, y para no entrar en mucho detalle, ganó la triple entente y se firmó el pacto de Versalles. Esto significó cambio en el mapa que no había, desaparecen imperios, surge Yugoslavia. Para evitar problemas nace Sociedad de las Naciones, humillan a Alemania y rompen sus corazones. Revolución rusa, descontento alemán, crisis económica era el contexto global. Después de ese momento pasó algo que era lógico, todos buscaban su sistema, habían problemas ideológicos. Como un sismo aparecen los sismos, era el momento de los totalitarismos. Hitler en Alemania, dando esperanza a su país. Italia y Japón que lo apoyaban, pusieron el continente gris. Así se llamó el eje, arrastró todos a la guerra contra los aliados, Francia, USA, Inglaterra. Porque de Múnich Hitler no respetó el pacto. Empiezan guerras trincheras y guerras relámpago. Los nazis con armas frías y su territorio era vasto. No respetaban Molotov-Ribbentrop, comenzaban el holocausto. Entró la comunista Rusia y ante la alemana floja comenzó la operación llamada Barbarroja. Alemania en decadencia, el futuro era incierto, pero en África ganaba el zorro del desierto. Derrota sin cesar, desembarque en Normandía. Llegaba el día de Alemania no podía. Primero llegó la Unión Soviética arrasando, después Estados Unidos viendo a la ciudad quemando. Sé, pero sé que esto no te lo esperabas. Ahora estas dos grandes ideologías son las que se enfrentaban. Capitalismo o comunismo, elige la vía. Le decían a los países y comenzaba la Guerra Fría. Plan Marshall, OTAN, alianza para el progreso y doctrina Truman. Tentadora a la oferta de Estados Unidos con la CIA, pero la Unión Soviética tampoco se rendía. Con la Comecon y el pacto de Varsovia caía la cortina de hierro y Grostito no se rendía. Siendo los países del tercer mundo con cualquier sistema, pero sin meterse al fondo del combate, cuidando a sus civiles. Casi morimos con la crisis de los misiles. Palestinos enojando, subiendo el petróleo importante. Crisis en el capitalismo, pero continuaban adelante. Caía Hiroshima, se acercaba al fin. Neoliberalismo a la cima, caía el muro de Berlín. Bueno, Wittgenstein vivió en esta época, en la época del siglo XX. Época que, como ves, había bastantes problemas sociales hasta ahora, ¿no? Estamos viviendo en la época de la crisis y decadencia del sistema capitalista, maestrazo. En estos momentos, a partir del siglo XX. Quizás para ti sea famoso, por ejemplo, el crack del año 1929, ¿no? Que es después de la Primera Guerra Mundial, la famosa Gran Depresión, que afectó no solamente a Estados Unidos, sino a todo el mundo capitalista, Europa. Entonces, en ese contexto vive este filósofo. Wittgenstein era profesor de lógica de la Universidad de Cambridge y él había estudiado ingeniería aeronáutica para hacer aviones, maestro. Y estamos hablando del principio del siglo XX. ¿Eh? Pero a Wittgenstein le interesó más el lenguaje y se hizo profesor de lógica. Siendo profesor de lógica, este autor Wittgenstein crea algo muy conocido llamado las tablas de verdad. ¿Has escuchado eso alguna vez o no? Las tablas de verdad. ¿Y sabes en qué momento lo crea? Lo crea cuando él cae preso, porque él se alista como soldado voluntario en la Primera Guerra Mundial, defendiendo a Austria. Lo meten preso y estando preso hace esto. Y escribe su obra, profesor, Tractatus Lógico-Filosóficos. Estando preso escribe esta obra. Y en esta obra, Wittgenstein propone la primera parte de su pensamiento, lo que ves acá, que el lenguaje representa el mundo como si fuera una fotografía. Entonces, Wittgenstein considera lo siguiente, que la filosofía no es una ciencia, no es un conocimiento. La filosofía es análisis del lenguaje. O sea, no hay una ciencia filosófica. La filosofía lo que hace es simplemente distinguir oraciones con sentido y oraciones sin sentido.
al punto que él considera que los enunciados metafísicos son sin sentidos y que surgen cuando nosotros abusamos del lenguaje. Por ejemplo, si uno dice, Pedro es empleado público, ¿de acuerdo? Tú sabes, sostiene Wittgenstein, de que eso es un sujeto y es un predicado. Y dentro del predicado está el verbo es, que tú sabes que es un verbo, pues, del infinitivo ser, etc., ¿no? Pedro es empleado público. Pero, ¿qué sucede cuando el es, nosotros con el abuso del lenguaje, lo transformamos en ser, o sea, le damos la forma infinitiva? Que gramaticalmente no es nada malo, no estamos violando una regla lingüística, ¿no? Tranquilamente un verbo puede tener una forma sustantiva, ¿no? Y le ponemos artículo, ¿no? El ser. Que repito, gramaticalmente no es nada malo. Pero Wittgenstein dice, pero lógicamente sí es malo. ¿Por qué lógicamente es malo? Porque cuando tú cambias es por el ser, tú has creado una nueva entidad llamada el ser, que como toda cosa, pues va a exigir ser entendida y definida. Vienen los filósofos y comienzan a decir, el ser es lo mejor que hay, etcétera, lo mejor que hay o lo que quieras. El ser es lo más excelso, es lo peor. ¿Sí? Y comienzan los debates filosóficos sobre el ser. Y eso se debió, dice Wittgenstein, a que nosotros hemos hecho que los adjetivos, que los verbos se sustantivicen. Yo digo, por ejemplo, Jimena o Kiara es bella, ¿no? Que me parece bonita, pues. O sea, es un lenguaje normal. Pero ¿qué sucede cuando bella, que es un adjetivo, yo lo sustantivizo? Si bella lo sustantivizo, he creado con mi lenguaje, querida Vania, una nueva entidad. ¿Qué entidad he creado al sustantivizar bella? La belleza. Y yo voy a creer que no es nada malo. Bueno, la belleza, ¿y ahí cuál es el problema? El problema es un problemón. Es que precisamente al hablar de la belleza hemos creado una entidad que va a ser objeto de reflexión filosófica. Entonces, los debates filosóficos sobre el ser, la belleza, el amor, se debe a que simplemente nosotros abusamos del lenguaje. Con el lenguaje hemos creado toda esa cantidad de entidades filosóficas, que en realidad son absurdos. Esos debates no tienen sentido alguno. Es como que tú, por ejemplo, no sé, alguna vez con tus amigos, sostiene Wittgenstein, has debatido sobre el amor. ¿Qué es el amor para ti? Ir a la y comienzan a hablar sobre el amor. Y estamos filosofando sobre el amor. Pero Wittgenstein dice, si lo piensas mejor, eso de el amor es una tontería. Porque lo que hay es el verbo transitivo amar. José ama a su mamá. Ricardo ama las matemáticas. Laura ama a su perrito. Ya está. Antonieta ama a su colegio. Perfecto. Ama. Lo que pasa es que ese ama, nosotros que abusamos del lenguaje, lo hemos transformado en amor. Amor. Entonces, con el lenguaje hemos creado, entre comillas, una cosa llamada amor, como si fuera el cuaderno. Así como hay el cuaderno, hay el amor. Entonces aparecen los debates sobre qué es el amor. Pero en realidad esos debates son, según Wittgenstein, una pérdida de tiempo. ¿Se entendió, Juan David? Y sería bueno que lo pongas para todos. Hemos dicho 25 veces, parece que alguno no escucha. ¿Entiendes? Muy bien. Muy bien. Por ejemplo, a ver, querida Miriam Lisbeth, o Pablo. Por ejemplo, si una persona dice, ¿no? Pablo César es honesto. Ya, Pablo César es honesto. Muchas veces nos han hablado acerca de la honestidad, ¿cierto o no? Entonces, según Wittgenstein, ¿por qué surge la honestidad? ¿Porque es un valor universal o porque lo hemos creado con el lenguaje, Pablo César? Porque lo hemos creado con el lenguaje.
Claro, le hemos creado como el lenguaje y le hemos dado una realidad. Los derechos humanos, la democracia, la igualdad son creaciones del lenguaje. Entonces, al final, esos debates sobre los derechos humanos, dice Wittgenstein, son debates lingüísticos. Lingüísticos. Eso dice el autor. Ahora sí, Pablo César. Entonces, mira, a ver. Vamos acá a poner al filósofo que estamos hablando hoy día, ¿de acuerdo? Este filósofo se llamó Ludwig Wittgenstein, ¿ya? Vamos a ponerle su fotito y sobre esto iremos conversando, ¿ya? A ver, vamos a... vamos a ver. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta que quieras hacer? Ya, entonces, profesor, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Entonces, me vas a ayudar, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Le vamos a poner este filósofo. No. Wittgenstein, ¿no es cierto? Profesor, Dime. la segunda parte del pensamiento de Wittgenstein Ya. trataba sobre que la filosofía era un instrumento, ¿cierto? No, la filosofía no. ¿Te parece si yo digo, por ejemplo, si una chica dice, esto es un montón de células, ¿esa es filosofía? No, es No, entonces la su filosofía idea. no, el lenguaje, no la filosofía, el lenguaje, las oraciones. ¿Lo que te enseñan en biología es filosofía? No, es lenguaje. No, es lenguaje. Lo que te enseñan en la academia, en biología, son lenguajes. En este caso, el lenguaje de la biología. Entonces, para Wittgenstein, de su segunda parte, el lenguaje es un instrumento para solucionar problemas, no la filosofía. La filosofía es análisis del lenguaje. Hace un análisis del lenguaje. Ah, ya, porque me había quedado claro que en la primera parte de la filosofía era un análisis del lenguaje, pero en la segunda como que me hizo dudar un poco. Gracias, profesor. De nada. ¿Puedo seguir haciendo una pregunta a ti o no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Ok, ¿Puedo profesor. hacer? Ya, muy bien, estás acá. A ver, para Wittgenstein, ¿qué es la filosofía? Un análisis del lenguaje. Es análisis del lenguaje. Muy bien. Ya. Wittgenstein tiene un solo pensamiento o dos pensamientos. Dos partes de su pensamiento. En la primera parte, ¿qué dice? Que la filosofía refleja las cosas como una fotografía o el lenguaje refleja las cosas como una fotografía. El lenguaje. El lenguaje, no la filosofía. El lenguaje. En la segunda parte de su pensamiento, ¿qué dice? ¿Que la filosofía soluciona problemas o el lenguaje soluciona problemas? El lenguaje. El lenguaje soluciona problemas, no la filosofía. La filosofía siempre es ¿qué, señorita, para Wittgenstein? Siempre es ¿qué? Análisis. Actividad de Del análisis. lenguaje. La actividad de análisis del lenguaje, claro. No la filosofía, sino el lenguaje. El lenguaje, el lenguaje. ¿De acuerdo o no? ¿Ya? ¿Otra pregunta? Sí, profesor. Pregunten, o no, si no han entendido nada, díganlo. Ya está. Entonces vamos a ver, vamos a comparar, vamos a hacer la pizarra. Ya, ¿sabes qué es sustantivar? Carlos, ¿por qué no me haces caso, maestrazo, y pones la opción para todos, ah?
¿Ok? ¿Qué les pasa? Yo digo una cosa y no lo hacen. No escuchan, ¿no? Le he dicho ya, si van a preguntar algo, deben poner opción para todos. ¿Es difícil eso entenderlo o hacerlo de una vez? ¿Qué cosa es sustantivar? ¿Qué cosa es sustantivar, Raúl? Sustantivar es hacer que los verbos sean sustantivos. ¿De acuerdo o no? Ya. Tú con tus amigos debaten sobre el amor. Vamos a hablar del amor. ¿Ya? Vamos a hablar, papito, sobre el amor. Sobre el amor. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué es el amor? La. ¿De acuerdo o no? Ya. ¿Qué es el amor? Y comienzan a dar respuestas y a filosofar, etc. ¿Listo? Ya. Entonces viene Wittgenstein y comienza a decir, ¿cómo surgen los debates sobre el amor? Lo que pasa es que nosotros abusamos del lenguaje. Tú tienes la oración, por ejemplo, Carlos ama a las matemáticas. ¿Está bien? Laura ama a su perrito. ¿Listo o no? Y tú sabes que ama es un verbo, ¿no? Ya. Entonces, pensando, querido Carlos y querido Raúl. ¿Ya? Ya. ¿Cómo es posible que los seres humanos hayamos creado el debate sobre el amor? A ver, ¿qué crees que hemos hecho? Hemos agarrado el verbo ama y ¿qué hemos hecho, querido Raúl y Raúl Eduardo? ¿Ah? Que es un verbo, ¿no? Ya. El verbo ama, ¿en qué lo hemos transformado? En un sustantivo. Ya, ya. Eso es lo que estoy diciendo, pues. El verbo ama lo hemos transformado en un sustantivo. Y al transformar en sustantivo, ¿qué palabra hemos creado? La palabra amor. Y con ello, muchas personas creen que existe o no. O sea, que hay una realidad llamada amor, sí. Pero en realidad, esa cosa llamada amor se debe a que nosotros abusamos del lenguaje. Ahora sí, ¿se entendió? Y entonces los debates filosóficos se deben precisamente a que nosotros abusamos del lenguaje. ¿Listo o no? Ese es el asunto. Ahora sí, Génesis, ¿entendiste o no? Ponemos acá, ¿ya? La filosofía analítica. Ayúdenme a ver. A ver, la filosofía analítica considera, a ver, profesor, que la filosofía analítica considera, profesor, ¿qué cosa? A ver, que la filosofía, ambas. La filosofía es que, a ver, lúcete, ¿qué cosa es? Vamos, repasemos. Análisis del lenguaje. Análisis del lenguaje. Análisis del lenguaje. ¿Tienes un conocimiento, una forma de conocimiento? No. No, y no una forma de conocimiento. La filosofía, su tarea, la tarea de la filosofía, es establecer una reunión de oraciones o una distinción de oraciones. Distinción. Distinción de oraciones. Distinciones de oraciones. Aclarando el lenguaje y con ello el pensamiento. ¿Ah? El autor se llamó Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein, gente brava. Ahora, profesor, ponemos la fotito del famoso filósofo Wittgenstein. ¿Ya? Ponemos acá su fotito. Acá. Ahí está el tío Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein. Ajá. Ahí está. Ya, su fotito del ojo. ¿Ya? Va. Copiamos y pegamos acá. Ahí está. Su pensamiento, el pensamiento de Wittgenstein, ¿cuántas partes tiene? ¿Uno o dos? Dos. 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 Su pensamiento tiene dos partes. Excelente. Muy bien. Su pensamiento tiene dos partes. La primera parte es llamado el primer Wittgenstein. Ya, número uno, vamos a ver entre comillas. Primer Wittgenstein. Es de la obra Tractatus lógico, sin tilde, ya, pues una palabra latina.
Esta obra, Tractatus Logico Philosophicus, lo escribió estando ¿dónde Wittgenstein? ¿Bailando por ahí en una fiesta? En la cárcel. En la cárcel. Claro, pero lo escribió estando en la cárcel. El famoso Tractatus Lógico Filosófico. ¿De acuerdo? Ahí está su obra, bacán, mira. Ahí está su obra, Tractatus Lógico Filosófico. En esta obra, Wittgenstein propone la teoría instrumentalista o la teoría figurativa del lenguaje. Figurativa. Figurativa del lenguaje. Claro, la llamada, profesor, teoría figurativa del lenguaje. Excelente, maestro. Muy bien. Muy bien. Claro, de la obra Tractatus Lógico Filosóficos. Acá propone, profesor, en esa obra, propone la llamada teoría figurativa del lenguaje. Que afirma, profesor, que el lenguaje, no la filosofía, ¿ya? El lenguaje refleja fielmente al mundo. Por tanto, ¿te acuerdas? Por tanto, los límites de mi lenguaje son los límites del mundo, de mi mundo, ¿no? De mi mundo. ¿De acuerdo? Entonces, Wittgenstein considera, ¿no? Considera de que una proposición, entonces, una proposición, o un enunciado, una oración, voy a poner más amplio, ¿ya? Una oración posee sentido si representa, corresponde con un hecho. ¿Está bien? De ese modo, esa oración es parte de ¿quién? De la ciencia y la metafísica. De la ciencia. Es parte de la ciencia. Claro. Aquellas oraciones que no poseen sentido es porque no corresponden con los hechos. Es porque no corresponden con algún hecho. Y por tanto, son parte de ¿qué? A ver. Metafísica. De la metafísica. Metafísica. Muy bien, de la metafísica. Y a partir de ahí aparece la teoría del isomorfismo, ¿no? Teoría del isomorfismo. Entonces, por tanto, sostiene Wittgenstein, entre lenguaje y mundo hay la misma forma, la misma estructura. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí clarito? Clarito. Pero luego Wittgenstein cambia de opinión. ¿Y sabe por qué cambia de opinión, maestro? ¿Por qué plantea su segunda teoría? Es porque Wittgenstein se hace profesor de primaria, maestro. Profesor de primaria. Alucinante. ¿Y qué tiene que ver el profesor de primaria acá? Bastante, pues, porque siendo profesor de primaria, Wittgenstein aprende la importancia de las jergas. O sea, los chicos utilizan juegos de lenguaje, jergas, ejemplo, las jergas juveniles. Ustedes también. Ustedes no ponen esto. Ustedes no ponen lo voy a poner a escribir en el chat, ¿no? Ustedes no ponen esto. Este es un juego de lenguaje. O eso, sí. Esto es un juego de lenguage. O go. Es un juego de, o aea. Es un juego de lenguaje. Buena, ¿no? Wittgenstein lo aprende, profesor. Voy a poner las jergas juveniles, ¿no? Jergas juveniles. ¿No es cierto? Las jergas juveniles, profesor, son juegos de lenguaje. Buena, ¿no? Bueno, juega con peruanas. Las jergas juveniles. Excelente. Acá, ¿no? Este es un juego de lenguaje. Acá está, mira. Qué chévere esta parte. Luego aparece, profesor, la segunda parte de su pensamiento, ¿no? Ahí está. Qué bacán, mira. La segunda parte, profesor, ponemos acá número 2, ¿ya? Ponemos acá número 2, estaré en 2. El llamado segundo Wittgenstein. Segundo Wittgenstein es de la obra Investigaciones filosóficas. Investigaciones filosóficas. Y en esta segunda parte de su pensamiento, vamos a buscar
la obra, ¿ya? Investigaciones filosóficas. De Wittgenstein, claro. Investigaciones filosóficas de Wittgenstein. Ahí está. ¿Ya? En esta segunda parte de su pensamiento, Wittgenstein plantea cómo se llama la teoría figurativa o la teoría instrumentalista del lenguaje. Instrumentalista. Claro, muy bien. En este segundo Wittgenstein propone lo que se llama la teoría instrumentalista del lenguaje. Excelente, muy bien. Ponemos acá. Teoría instrumentalista o pragmática del lenguaje. En esta teoría, Wittgenstein sostiene que el lenguaje busca solucionar problemas. Claro. De tal manera que para Wittgenstein, en esta segunda parte, el sentido de las oraciones, ¿quién lo determina? ¿La correspondencia con los hechos o el uso? El uso. El uso, claro, el uso, profesor, el uso. Ya no la correspondencia con los hechos. Claro, los hombres, los seres humanos, tenemos muchos problemas que resolver. Para ello, empleamos el lenguaje como si fuera un espejo o como si fuera una caja de herramientas. Caja de herramientas. Caja de herramientas. El sentido del lenguaje lo determina el uso en diversos contextos. Y a partir de acá aparece la teoría del isomorfismo o la teoría de los juegos de lenguaje. ¿Cómo se llama la teoría que voy a poner acá? Juegos del lenguaje. De los juegos del lenguaje. Claro, los seres humanos establecemos reglas de cómo emplear el lenguaje. Claro, muy bien. Ese es el asunto. De acuerdo a los intereses que las personas tienen, pues. Y acá voy a poner la fotito que hemos puesto hace un ratito sobre las chicas, ¿no? Por ejemplo, esta muchacha tiene un objetivo, ¿no? El objetivo de esta muchacha es la aprobación del aborto, ¿no? Para ese objetivo, obviamente lo que hace la chica es decir que el no nacido es un montón de células muy parecidos a, pues, los barros de la cara, ¿no? Ahí está. A esa chica, ¿no? Tiene un objetivo. Claro, pero no solo ella, ¿no? No solo ella, sino que también la otra muchacha también tiene un objetivo, ¿no? Que no se apruebe el aborto, ¿no? Entonces, ellas emplean juegos de lenguaje, reglas de cómo emplear las oraciones, los enunciados. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Excelente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro. Vamos con las claves, a ver. A ver, ¿cuál es la clave la primera? El denominado segundo Wittgenstein sostuvo que el sentido del lenguaje lo determina ¿quién? El uso. El uso, claro, el uso. En el Tratado Lógico Filosófico, Wittgenstein propuso una teoría isomórfica entre el lenguaje y el mundo. Esta es la primera parte de Wittgenstein. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es el lenguaje? Para el primer Wittgenstein. Dedo. Una foto fiel de la realidad. Claro. A ver, este es el primer Wittgenstein. El ámbito de los sin sentido. Las oraciones sin sentido que no corresponden a los hechos, ¿cómo se llaman? Metafísica. La 4. ¿Cuál elabora enunciados con sentido? ¿Te acuerdas? Ciencia. Ciencia. Respecto de problemas filosóficos sobre el ser, la esencia, ¿ya? ¿Son problemas válidos o son problemas absurdos? A ver. Los debates sobre el ser, sobre el amor, sobre la belleza. Absurdos. Los absurdos. Pregunta. Casa, ¿no? Casa, muy bien. A ver, profesor. Los enunciados que tienen sentido a referirse a los hechos se encuentran ¿dónde? ¿En la filosofía o en la ciencia natural? ¿Qué marcarías? Casa. En la ciencia natural. Excelente, muy bien. A ver, profesor. La visión esencialista del lenguaje que defendió Wittgenstein en el Tractatus suponía que cada concepto debe tener un significado unívoco. Ya, esa es la teoría figurativa. Sin embargo, en la segunda parte, el lenguaje está vinculado con la capacidad de solucionar problemas. Por tanto, en la segunda parte, en el segundo Wittgenstein, muy bien. El significado de un término determina el uso. Excelente, beso.
Según Ludwig Wittgenstein, la filosofía es un análisis del lenguaje. La realidad es lo que se describe como el lenguaje. Es por eso que para Wittgenstein, la filosofía, ¿qué es? ¿Es una ciencia? ¿Es un conocimiento? ¿Cuál es la clave de la pregunta 8? Casa. No es un conocimiento. Muy bien, muy bien. El mundo es todo aquello que ocurre. El mundo es el conjunto de hechos. Los hechos son representados por los pensamientos. Los pensamientos expresan oraciones. Si el mundo es representado por los pensamientos y los pensamientos expresan oraciones, ¿cuál es la clave de la pregunta? ¿Avión? El primer Wittgenstein. El primer Wittgenstein es este. ¿Cuál es la clave? Muy bien, Jade. Muy bien, Luis. Muy bien, Gustavo. Muy bien. Refleja proyectivamente al mundo. En Lima es una ciudad, la palabra es un verbo. Pero si la palabra lo transformamos en sustantivo, surge el término ser, causando confusión en ciertas personas a creer que ser es una cosa, al igual que mesa, generando la metafísica. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cuál es la clave? ¿Te acuerdas que lo que hablamos sobre sustantivizar, no es cierto o no? Cuando sustantivizamos, creamos debates sobre el ser, Casa. sobre casa, ¿no? El origen de la metafísica está en el abuso del lenguaje. Ludwig Wittgenstein sostuvo en la segunda parte, a ver, en la segunda parte de su pensamiento, ¿cuál es la tarea del lenguaje? Aportar Dedo. la solución. ¿Digo, no? Aportar la solución de problemas. ¿Cuál es la clave de la 12? A ver. A ver, ¿qué es la filosofía para Wittgenstein, independientemente si es el primero o el segundo? Analizar. Análisis del lenguaje. Analizar los términos El lingüísticos. lenguaje, dedo, ¿no? Muy bien. A ver, la 13. ¿Cuál es la clave de la 13? A ver, yo te ayudo a esa parte. ¿Cuál es la clave de la 13? A ver, 13. ¿Marco? Isomorfismo, lenguaje y realidad son equivalentes. 1, dedo, ¿no? 2, figurativo. 2, casa. 3, bespi. La clave es casa, ¿no? La clave es casa. La clave de la 14, ¿cuál es? 1, dedo, ¿no? Sí, 1 y 3. ¿Y cuál es la clave de la 15? A ver. La 1 es falso, ¿no? Falso. La 2 es falso. No es una ciencia, es un análisis. La 3, verdadero. Y 4, verdadero. Dedo, ¿no? Ahora vamos con el quizzes, gente. Vamos con el quizzes. A ver, vamos con el quizzes. Ya, a ver. 100%. La clave de la 5 es la C, maestro. Querido Carlos Villegas. Vamos con el quizzes. Mientras yo le envío la pizarra a Ethel.